Yo quiero presentarles, algunos conocen ya a Jorge von der Wrieder, pero otros no. Así que quiero presentarlo. Quiero decirles que se preparen porque va a ser una de las sesiones más interesantes del año. Jorge von der Wrieder es poeta, es ensayista, es traductor, es fundador del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, y yo creo que es uno de los mayores conocedores del mundo irlandés en nuestra lengua, ¿no? Gracias a la traducción de Jorge, nosotros pudimos leer en este taller hace algunos años a Claire Keegan. Hemos podido conocer, disfrutar varios, por recomendación de él, a poetisas como Moya Cannon, la antología de poesía irlandesa que circula en lengua española gracias a él también, ¿no? Permite acceder a poetas que de otra manera no conoceríamos. Yo tuve la suerte de ser alumna de él el año pasado en un curso sobre literatura irlandesa que organizó el Museo Fernández Blanco de Buenos Aires, y además de ser un profundo conocedor de la literatura, es un profesor entretenidísimo. Así que realmente es un placer tenerlo hoy día. Creo que realmente nadie mejor que él podría acompañarnos a entrar al mundo de Joyce. En este caso nos vamos nosotros a centrar en el retrato del artista adolescente, pero a conocerlo con una mayor amplitud que él. Así que muchas gracias, Jorge, por estar acá con todas las dificultades de conexión desde Tigre, y te dejo la palabra. Bueno, gracias a vos, Natalia. Desgraciadamente, bueno, yo no tengo abuelas, pero en todo caso, si Natalia de vez en cuando quiere hablar y elogiarme así como hizo hace un ratito, yo estoy totalmente dispuesto. Bien, la literatura irlandesa es, a mi gusto, una de las mejores literaturas que existen en la actualidad, pero esto viene de hace mucho tiempo. Y en principio tiene algo a su favor que a mí me parece absolutamente maravillosa, que es una literatura totalmente referencial. Vale decir, hay muy poco espacio para lo abstracto, todo remite a algo que es perfectamente conocible, que es perfectamente manejable, y eso hace que, en líneas generales, conociendo algunas claves, sea muy fácil leer a los escritores irlandeses, que se centran fundamentalmente en la experiencia irlandesa, pero que la extrapolan como para trascenderla y transformarse en escritores mundiales, que es lo que pasa fundamentalmente con Joyce. De alguna manera Joyce es uno de los primeros que en el siglo XX acentuó justamente esa especie de pinta mi aldea, hablando en el Ulises maravillas de la ciudad en la cual vivió unos pocos años porque detestaba profundamente a sus connacionales. Y vivió la mayor parte de su vida en el exilio. ¿Cuáles son los problemas que nos va a plantear la literatura irlandesa? Justamente que tanta referencialidad nos obliga a conocer muy bien la historia irlandesa para saber de qué están hablando muchas veces los irlandeses. Les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, leo a Enrique Lin y leo un poema largo de él que se llama El Paseo La Humada. Si yo no sé la importancia que tiene dentro del centro de Santiago de Chile, el Paseo La Humada, si yo no sé las cosas que pasaron en ese lugar, si yo no sé por qué de alguna manera Lin centra su discurso de ese poema en ese lugar, me estoy perdiendo la mitad de lo que dice el poema. Y eso es una especie de código con el cual generalmente se manejan los escritores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente todo está connotado de acuerdo con la historia de cada uno de nosotros. Si yo digo, por ejemplo, siendo argentino y siendo porteño,
Callao y Santa Fe, o digo, por ejemplo, no sé, Cabildo y Juramento, son intersecciones de avenidas muy importantes donde pasaron cosas importantes y que por otro lado se suman a mi historia personal referida a esos lugares. Entonces, con los escritores irlandeses ese va a ser el problema fundamental. No es un problema de comprensión, no es un problema de abstracción, no son alemanes que van a estar de alguna manera divagando y filosofando, buscando la cuadratura del círculo, sino que van a ser gente que va a estar hablando de lugares muy precisos, en donde pasaron cosas que si uno no es irlandés no se entera que pasaron. De la misma manera que si uno no es chileno no sabe qué pasó en el Paseo La Ahumada y por qué tiene la importancia que tiene en el poema de Lynn, etc. Eso en cuanto a la referencialidad que va a llevar a que, por ejemplo, los escritores irlandeses, en líneas generales, y con esto digo poetas, con esto digo dramaturgos, con esto digo narradores, van a hacer muy presente en lo que escriben su mundo o el mundo que los rodea. Uno lee determinado tipo de poemas o determinado tipo de textos y está el nombre de los vecinos, están los hechos de la historia con lo que ocurrió y todo lo demás. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. Hay un poeta maravilloso en Irlanda que se llama Louis MacNeice, es uno de mis poetas favoritos. Louis MacNeice tiene un poema hermosísimo que se llama Despedida, en donde, como él es un irlandés de Londres, que trabaja para la BBC y va solamente en sus vacaciones a Irlanda, en ese poema lo que hace es de alguna forma despedirse de lo que es Irlanda porque no quiere saber más nada con el país. Entonces el tipo dice, por ejemplo, en una parte del poema, ¿recuerdan las fotos de las bolsas de arenas en Sackville Street? Bueno, normalmente si uno es irlandés sabe que Sackville Street en realidad no es Sackville Street, sino que es O'Connell Street ahora. El nombre cambió hace muchísimos años. La segunda cosa, las bolsas de arena, son las que se habían puesto en el Palacio de Correos, que había sido tomado por los rebeldes cuando se produjo la rebelión de la Pascua de 1916, que es lo que va a dar origen, si se quiere, a la gran revuelta que va a conducir a la guerra con los ingleses primero, la guerra civil después, la declaración del Estado Libre Irlandés, la independencia, etcétera, etcétera. O sea, cualquier irlandés lee eso y no tiene ningún problema en saber de qué se trata. Pero nosotros sí, porque no sabemos que Sackville Street es O'Connell Street, no sabemos que las bolsas de arena tienen que ver con ese dato histórico y demás. Esto se va a registrar en todos los escritores irlandeses, con lo cual, sea cual sea su dificultad, vale decir, tanto si son transparentes como si son un poco más complicados, vamos a necesitar datos. A esto se suma también otro tipo de cuestión que tiene que ver con la historia personal de cada escritor y lo que cada uno de esos escritores cuenta o pone sobre el tapete en el momento de estar narrando algo. Dado todo este tipo de cuestiones, me parece que lo más interesante, por lo menos para lo que ustedes están por hacer con Natalia, que es leer el retrato del artista adolescente, es enterarse más o menos de cuál es el background en donde están pasando todo este tipo de cosas. Lo primero que hay para decirles es que Irlanda es un país que está habitado hace muchísimo tiempo, está habitado hace 7000 años antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los primitivos habitantes de Irlanda? Bueno, no se sabe, pero hay un montón de monolitos, hay un montón de evidencias arqueológicas que muestran que efectivamente es un lugar donde la gente circuló desde hace mucho tiempo. En el año 3000 a.C. hubo nuevas oleadas de inmigrantes, supuestamente venidos del continente, y ya entre el 2000 y el 1200 hay un grupo muy grande de gente que llega desde el Mediterráneo. Estamos hablando de el periodo pre-celta, porque los celtas en realidad van a llegar
a Irlanda en el siglo VI a.C. Antes de eso eran otros pueblos. Los celtas eran una civilización que se había originado probablemente en lo que hoy es Suiza y que se fueron desplazando por toda Europa, como la mayor parte de los pueblos, en función de las invasiones que venían desde Asia. Algunos grupos celtas se establecieron en los lugares que, digamos, hasta el día de hoy tienen esa impronta, como son, por ejemplo, Bretaña, como es, por ejemplo, Galicia, como es Gales y como es Escocia. Y luego hay otros que se establecieron en Irlanda. Los que se establecieron en Irlanda desarrollaron una vida muy rica porque en definitiva no es una civilización que llegó con gente rústica, sino que es una civilización que llegó con gente muy sofisticada. Cuando digo gente muy sofisticada, quiero decir gente que no solamente trabajaba los metales, gente que trabajaba también distintos materiales, sino también gente que tenía ya una literatura. Entonces, la literatura irlandesa es una de las más antiguas que hay en Occidente. Es casi paralela a la literatura griega en términos de existencia. Luego hay un dato que me parece muy importante y es que los celtas fueron uno de los primeros pueblos europeos, digamos, de la Europa septentrional, en cristianizarse. Esto ocurrió en el siglo V después de Cristo. Esto va a tener una importancia muy grande porque en el momento en que cae el Imperio Romano, buena parte del saber greco-latino quedó guardado en los conventos irlandeses, y es así como se preservó un enorme bagaje de información que desapareció del resto de Europa, fundamentalmente porque los monjes atesoraron en sus libros, copiando y demás. Sumaron a su vez una serie de influencias, como por ejemplo ustedes recordarán los libros con miniaturas que son muy famosos, hechos por los monjes irlandeses. El libro de Kells, por ejemplo, se puede visitar en la biblioteca del Trinity College. Todos los días se da vuelta una página para que la gente vea cómo es una página iluminada y demás. En el siglo VII, desde Irlanda, los monjes irlandeses empiezan a cristianizar Gran Bretaña. Primero se supone que lo que hacen es cristianizar Escocia, pero después se meten en los territorios sajones y son ellos los que van a cristianizar a los anglos y a los sajones, que con el tiempo van a ser los ingleses. En el siglo VIII todo se subvierte porque empiezan las invasiones de los pueblos escandinavos. Si ustedes estuvieron viendo Vikings en Netflix, o si vieron The Last Kingdom, que es la contrapartida sajona a la serie Vikings, habrán visto que, digamos, los Vikings, luego de haber circulado hacia lo que sería Rusia, Lituania, Estonia, etc., en un determinado momento empezaron a incursionar primero en Escocia, después en Irlanda, luego en Islandia, etcétera, etcétera, hasta que finalmente también se ubicaron en el norte de Francia, en Normandía. Normandía viene de normando, normandos son los hombres del norte. Bueno, en la serie Vikings está todo muy bien explicado. Hay cambios que normalmente se hacen en función de que la ficción entre en el parámetro que se espera. Las cosas ocurrieron a lo largo de 200 años, acá las hacen ocurrir a lo largo de una sola generación. Bueno, la cuestión es que llegan los Vikings, y cuando llegan los Vikings conquistan casi buena parte de Irlanda, y son los que fundan las principales ciudades irlandesas, que son puertos de comercio, entre otros Dublín, Cork, Limerick y demás. Todos esos eran bastiones de los Vikings. Entonces,
se van acumulando capas de gente. Primero los que estaban antes de los celtas, luego los celtas, luego los vikings. Los vikings entran en Irlanda aprovechando la desorganización que había y la tosquedad de los reyes irlandeses, y finalmente empiezan a gobernar la mayor parte de la isla, hasta que se produce una rebelión. Esta rebelión va a terminar con un personaje histórico, Brian Boru, que en el año, si no me equivoco, creo que es en el año 1001 o una cosa por el estilo, sí, creo que debe ser, sí, en el año 1001, hace una coalición de irlandeses contra los vikings y los desalojan de Dublín. No es que los vikings se van, sino que los vikings se vuelven irlandeses en cierto sentido. Entonces ya hay otro sustrato en donde también empieza a haber mezcla por ese lado. En el año 1170, luego de la conquista de Inglaterra, los normandos llegan a Irlanda. Y los normandos se enfrentan con los irlandeses celtas mezclados con los irlandeses vikings, los derrotan y crean, si se quiere, una especie de nuevo orden en donde, entre otras cosas, se empieza a imponer una lengua que no es la lengua que hablaban los celtas, ni tampoco las variedades de lenguas germánicas que hablaban los vikings. Hay distintas oleadas, los normandos también son asimilados, y después de haber sido asimilados, en 1172 el Papa Adriano IV decide regalarle a Inglaterra Irlanda. Hay una bula papal por la cual el territorio de Irlanda pasa a formar parte de Inglaterra. Y ahí es donde empiezan a plantearse los problemas que van a tardar aproximadamente 8 siglos en solucionarse. Escucharon bien, 8 siglos. Es prácticamente el tiempo en que estuvieron los árabes en España. Bueno, los ingleses, o mejor dicho, los proto-ingleses primero y los ingleses después, estuvieron 8 siglos en Irlanda. La cosa se complica en el siglo XVI, cuando Enrique VIII decide cambiar, está harto de los irlandeses y sus periódicas rebeliones, entonces lo que hace es despojarlos de sus propiedades y implantar, sobre todo en el territorio del Ulster, que es una de las 4 provincias en que está dividida Irlanda, las otras son Leinster, Munster, Connacht y siempre me olvido una, Ulster, Munster, Leinster y Connacht. Y decide entonces implantar colonos que vienen de Escocia y colonos que vienen de Inglaterra, que son fundamentalmente protestantes. Ese es el comienzo, si se quiere, del gran conflicto, porque de pronto los irlandeses que tenían prohibido usar el gaélico, vale decir, ellos lo llaman irlandés directamente, el irlandés como lengua, tienen que hablar en inglés y tienen que cambiarse poco a poco a las costumbres que van imponiendo Inglaterra. La cosa sigue así, con Isabel empeora, pero donde va a ser terrible es directamente ya cuando en la época previa a las guerras civiles inglesas, Cromwell decide llevar masivamente grandes grupos de protestantes para eliminar a la población católica. Lo hace de una manera totalmente brutal. Hay registros de que, por ejemplo, llegaba a matar hasta 30.000 personas por día. Es la figura más odiada dentro de toda la historia por los irlandeses. Hay un poeta que murió hace relativamente poco, que tiene un libro que se llama justamente Cromwell, donde se trata de ponerse en la mente de Cromwell y contar de alguna manera las distintas formas de proceder y por qué. Hay un poema que es fantástico que se llama Tres Mareas,
en donde el poema se ocupa de contar que son 3 las mareas necesarias para ahogar a una persona que está enterrada en la arena y le queda solamente la cabeza afuera, que era uno de los métodos que utilizaban los ingleses en ese entonces. Todo esto va haciendo que Irlanda tenga cada vez más una identidad británica, en donde se prohíbe el uso de la ropa típica, se prohíbe el uso de la barba que tenían los irlandeses, se prohíbe la lengua, se prohíbe por supuesto el catolicismo, y en el siglo XVII, en el año 1611, si no me equivoco, se arma una coalición de caudillos irlandeses que, con la supuesta ayuda de España y de Francia, organizan una revuelta que va a ser liquidada en el sur de Irlanda en una batalla muy famosa que es la batalla de Kinsale. La batalla de Kinsale pone fin al mundo gaélico. Ahí es donde se produce la inmigración masiva de irlandeses, fundamentalmente a España, donde van a prosperar en el comercio, se van a instalar generalmente en Cádiz, algunos van a entrar en las Fuerzas Armadas y van a enseñarle al ejército español tácticas de guerra que el ejército español no conocía, etcétera, etcétera. El fin de la Irlanda gaélica hace que, en última instancia, los católicos irlandeses pierdan absolutamente todo derecho. O sea, si uno es católico ya, por ejemplo, no puede estudiar más, no puede ir a cargos públicos, no puede tener tierras. Bueno, y los irlandeses que empieza a haber entonces y que empiezan a manejar el país, empiezan a ser llamados anglo-irlandeses. Y esta es una cosa muy importante que ustedes tienen que conocer, porque antes de que Irlanda se dividiera en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte, ya había una división planteada justamente por la división de tierras que había sido dada a los descendientes de ingleses o de escoceses protestantes, despojando a los irlandeses católicos y por lo tanto haciendo que esta gente no tuviera absolutamente nada. La iglesia sobrevive, existen unas cosas en territorios rurales, por ejemplo, los curas enseñan a leer y escribir a los católicos irlandeses en la clandestinidad, en escuelas, ¿cómo se llama? En los setos, así se llamaban, pero el nivel de vida del pueblo irlandés, del pueblo católico irlandés, es bajísimo. Se suma a eso unas progresivas guerras que los ingleses mantienen en el continente, para lo cual hacen levas obligatorias en Irlanda. Si ustedes vieron Barry Lyndon o si leyeron la novela de Thackeray, recordarán justamente el momento en donde se les promete el oro y el moro a los irlandeses que van a pelear en guerras en lugares de Europa con las cuales no tienen absolutamente nada que ver. Bien, prosiguiendo con todo esto, en 1796 y 1798, un anglo-irlandés, Wolfstone, animado por la Revolución Francesa, plantea un conato de rebelión. Los franceses que lo iban a ayudar a último momento no aparecen y Wolfstone es ajusticiado y se transforma en una especie de mártir irlandés como tantos otros. En 1800, Gran Bretaña decide la disolución del Parlamento irlandés. Vale decir que los miembros de la Cámara de Comunes y de la Cámara de Lores irlandeses ya no van a estar en Dublín, sino que se trasladan a Londres. Y en Londres, por supuesto, no van a tener el sustento que tenían, con lo cual Irlanda pasa a ser una colonia absoluta y completa de Inglaterra. En 1829, Daniel O'Connell
lucha por la emancipación de los irlandeses, para conferirles el derecho a la educación y para conferirles el derecho a la propiedad. Se transforma en una especie de gran héroe nacional y hasta el día de hoy se lo conoce por eso. Entre 1845 y 1848 se produce lo que se llamó la Gran Hambruna. Para que entiendan esto, tienen que pensar que justamente los soldados irlandeses que fueron a pelear a las guerras continentales, en la mayor parte de los casos, eran campesinos que dejaron las tierras vacías, las tierras labrantías quedaron vacías. Entonces, en lugar de los cultivos que se hacían tradicionalmente en esas tierras, los señores, los terratenientes anglo-irlandeses, decidieron cultivar alfalfa y avena para los caballos y para las vacas, de tal manera que los irlandeses, para sobrevivir, tuvieron que acudir a un monocultivo, que es el de la papa. Terminada el gran periodo de guerras, y acá pongo una nota, pongo una nota, ¿cómo se llama?, de color. No sé si ustedes saben, pero la cuarta inmigración irlandesa en el mundo tuvo lugar en Argentina. O sea, luego de los Estados Unidos, de Australia y de Inglaterra, el cuarto país y el único país. Disculpen un segundito, tengo una emergencia, me acaban de avisar recién. Me están trayendo una estufa y tengo que bajar a buscarla. Discúlpenme. Vengo en 2 minutos. Tenían que hacerlo entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche y acaban de traer la hora. Así que justamente mi mujer me llamó para avisarme que estaban en la puerta. Perdón. Qué bueno, porque van a estar calentitos. Bueno, volvemos al tema este. Cuando fueron las invasiones... sí, cuando fueron las invasiones inglesas en Buenos Aires, para que tengan ustedes una idea, el ejército inglés que invadió Buenos Aires, venía de Sudáfrica y estaba compuesto por unos 10.000 hombres, de los cuales 8.000 eran irlandeses. Cuando la resistencia se organizó de tal manera que, en las 2 oportunidades que los ingleses quisieron invadir Buenos Aires, 1806 y 1808, fracasaron, los soldados ingleses que quedaron acá se instalaron en Argentina porque fueron enviados a las provincias del interior prisioneros. Y descubrimos ahí que no eran ingleses, sino que eran irlandeses, por otro lado, que eran católicos y que entonces podían funcionar muy bien. Segundo, que generalmente conocían las tareas del campo y demás, y ese fue el comienzo de la inmigración irlandesa en Argentina. Doy este dato para señalar que muchos irlandeses entonces empezaron a circular por distintas partes del mundo, sin hablar de todos aquellos que, por ejemplo, emigraron a los Estados Unidos, emigraron a Australia, en muchos casos también fueron presos a Australia. La base de la población australiana, lo básico, son irlandeses. El cálculo actual es que de los 4 millones de habitantes que tiene Irlanda en la actualidad, a esos 4 millones hay que sumarles unos 25 millones solamente que viven en los Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea. Bueno, terminada la época más complicada de las guerras europeas, los irlandeses que habían sido soldados en los ejércitos ingleses vuelven a Irlanda y descubren que lo único que hay para comer es papa. Y también, al poco tiempo, descubren que hay un hongo que produce una epidemia en la papa y entonces ya no hay más comida. Se supone que de los 8 millones de irlandeses que había en el año 1845, para 1848 quedaban solamente 3. 1,5 millones de habitantes murieron de inanición. El resto emigró o directamente se fue porque no había ninguna otra alternativa.
Ustedes en Chile tuvieron también muchos inmigrantes irlandeses, entre otros, por ejemplo, siempre se queda el caso de O'Higgins, como el más notable, pero hay muchos otros irlandeses célebres. Hay un historiador que se llama Tim Fanning, que escribió un libro fabuloso que se llama Paisanos, que es sobre la influencia de los irlandeses que formaron parte de los ejércitos de la independencia en América Latina. Para que ustedes tengan una idea, Simón Bolívar tuvo 2 regimientos de aproximadamente 10.000 soldados reclutados en Irlanda, que formaron parte de las tropas revolucionarias bolivarianas. Entonces, digamos, están en todas partes directamente. Hay un dato, y nuevamente disculpen la digresión, pero Borges, en uno de los mejores ensayos que escribió, que se llama El escritor argentino y la tradición, habla de la ubicuidad de 2 pueblos que hay en el mundo, que son esos pueblos, pero que aparte pueden ser los pueblos del lugar donde estén. Dice, son los irlandeses y los judíos. Dice, irlandeses y judíos son, además de irlandeses y judíos, argentinos, chilenos, ingleses, alemanes, polacos, etc. No hay ningún tipo de problema porque inmediatamente son poblaciones que se asimilan muy bien. Luego de la Gran Hambruna empieza todo un periodo, yo diría, bastante complejo, en el cual se van fundando las bases de lo que van a ser más adelante los pensamientos autonomistas de parte de los irlandeses. Les ahorro el nombre de cada una de las distintas agrupaciones que se fueron formando, pero ustedes tienen que tener idea de que lo más importante, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ver hoy, es que en 1893 Douglas Hyde, que muchos años después iba a ser uno de los primeros presidentes de Irlanda, creó la Liga Gaélica. La Liga Gaélica era una liga que se dedicaba a enseñarles irlandés a los chicos, a los chicos católicos, con la idea de que aparte comieran, como las escuelas que dan de comer para que los chicos vayan, y que aparte también tuvieran fundamentos de su cultura, porque Douglas Hyde formaba parte de una élite de anglo-irlandeses muy conscientes de que Irlanda era algo más que lo que los ingleses habían decidido que Irlanda iba a ser. Douglas Hyde fue uno de los primeros traductores de literatura gaélica al inglés y aparte también fue una referencia muy, muy importante porque después políticamente los irlandeses revolucionarios vieron que infiltrando la Liga Gaélica podían tener un muy buen semillero para lo que más adelante iba a ser el IRA, el Irish Republican Army. Pero esa es otra historia que viene después. Normalmente deberíamos detenernos prácticamente acá en toda esta serie de referencias históricas. Si hay tiempo y después les interesa, les comento cómo sigue todo esto, porque, a decir verdad, el retrato del artista adolescente, que es la primera novela que escribió Joyce, fue pergeñada entre 1904 y 1907 en su primera versión, que se llamaba Stephen Hero, Esteban el Héroe, o Stephen el Héroe, hasta alcanzar su versión definitiva, que es la que se va a publicar en 1916. En 1916, justamente el año de la Pascua, en la cual se produce la rebelión de los irlandeses contra los ingleses, en donde finalmente toman a los caudillos de esta rebelión y los hacen matar y demás. Si ustedes quieren enterarse de todos estos tópicos de manera mucho más clara y mucho más sucinta, yo les recomiendo 2 películas que son fantásticas. Una película es de Kenneth Loach, que es una maravilla absoluta y que se llama The Wind That Shakes the Barley. Creo que la tradujeron algo así como el viento que mueve el centeno, una cosa por el estilo.
Es una síntesis de la historia revolucionaria. El viento que acaricia el prado. Bueno, es el nombre de una canción, The Wind That Shakes the Barley. La cuestión es que ahí tienen una síntesis muy, muy buena de todos estos años hasta llegar justamente a la Guerra Civil Irlandesa. La otra película que les recomiendo para entender también lo que pasa a partir de 1916 es una película hollywoodense donde está la horrible Julia Roberts, y que no es un personaje histórico, sino que es un invento para justificar la inversión. Es una película de un cineasta irlandés muy bueno, que aparte es un muy, muy buen novelista y cuentista, que es Neil Jordan, y la película es Michael Collins. Si ustedes ven, Michael Collins tiene una idea muy clara. Dejen de lado las escenas con Julia Roberts, que no tienen nada que ver con nada, es un invento. Pero todo el resto, sí, y ahí van a enterarse quién fue Michael Collins, quién fue Eamon de Valera, 3 veces primer ministro y 3 veces presidente de Irlanda, cómo fue la guerra contra los ingleses, cómo fue la guerra civil irlandesa, etcétera, etcétera. Todo esto, insisto, es posterior a la publicación del retrato del artista adolescente. Siempre dudo porque Dylan Thomas escribió un libro de cuentos que es autobiográfico que se llama Retrato del artista cachorro, tomando de alguna manera el título de Joyce y jugando con él. Y siempre tengo que pensar un poco de qué estoy hablando cuando voy a mencionar ese título. Bueno, Joyce es un punto de inflexión. Cuando digo que es un punto de inflexión, no lo digo por las razones por las cuales normalmente se suele hablar de Joyce como el gran escritor revolucionario de la prosa del siglo XX, etcétera, etcétera, sino es un punto de inflexión dentro de la cultura irlandesa. Y acá nuevamente vamos a pensar las cosas en términos locales y demás. Probablemente cada uno de ustedes tendrá su escritor chileno de cabecera o sus referencias entre los escritores chilenos y pensarán que, por ejemplo, no sé, cada cual puede elegir, ¿no? Que Vicente Huidobro, que Pablo de Roca, que Neruda, que Parra, que Gonzalo Rojas, etcétera, que alguno de ellos representa, si se quiere, una parte importante de lo que sería el alma chilena y demás. Ustedes van a leer esos escritores con un conocimiento que muy probablemente cualquier extranjero no va a tener. Doy un ejemplo muy simple. Neruda para nosotros en Argentina fue importante en la década del 40, y el único Neruda que sobrevivió para nosotros es el de Residencia en la Tierra. Todo el resto de Neruda no solamente no nos interesa, sino que la figura de Neruda nos resulta detestable. Decir esto, normalmente desde la perspectiva de un extranjero, es algo que es perfectamente lícito porque justamente uno no debe una fidelidad muy grande a ese tipo de figura que se consagra en un país. Con Joyce pasa un poco lo mismo. Ser irlandés y leer a Joyce implica un tipo de lectura distinta de la lectura que va a tener un extranjero sobre Joyce. Primero, por lo que yo les decía al principio, todas las referencias son transparentes para un irlandés. Leer el Ulises, por ejemplo, para hablar de un libro complejo, es menos complejo para un irlandés que para nosotros. Entonces, ese tipo de dato me parece que es un dato que vale la pena considerar, porque lo que vamos a encontrar nosotros con la figura de Joyce es algo distinto de lo que encontraría un irlandés. ¿Qué es lo que encuentra un irlandés? Bueno, Joyce es el primer gran escritor católico respecto de los grandes escritores anglo-irlandeses. Ustedes saben que contemporáneos de Joyce fue la figura que cubrió todo el panorama de Irlanda en su momento, que es la del poeta William Butler Yeats. Que William Butler Yeats estuvo unido a otros dos personajes, fundamentalmente Lady Gregory, que era una especie de dramaturga y mecenas muy rica,
y luego John Millington Synge, que era un dramaturgo, que fue el primero que incluyó, si se quiere, el habla popular en la literatura irlandesa. Los tres fundaron el Teatro Nacional Irlandés, el Abbey Theatre, en Dublín. Los tres crearon la Sociedad de Escritores, etcétera, etcétera. Ahora bien, ellos estaban contando una versión de Irlanda, que era una versión totalmente fantasiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Como terratenientes o hijos de terratenientes o gente rica, era muy incómodo hablar de los campesinos. Entonces, ¿qué mejor que saltearse esa parte y hablar del pasado mitológico irlandés? Entonces, son ellos, y es fundamentalmente Yeats, el que llenó Irlanda de duendes, de hadas, de personajes que apelan, si se quiere, a la mitología, y que creó un país absolutamente ideal que no tenía nada que ver con el país real. De hecho, se le planteó a Yeats un problema muy grave cuando se produce la revolución, porque cuando se produce la revolución, la Pascua de 1916, él va a escribir un poema que va a decir: ha nacido una belleza terrible. El proceso hace que entonces esa primera generación de escritores irlandeses no fueran escritores que venían del pueblo, ni fueran escritores de origen católico. Otros escritores muy importantes irlandeses de la época, como por ejemplo Oscar Wilde, o como por ejemplo George Bernard Shaw, también venían de la clase dirigente, también eran anglo-irlandeses y también venían de orígenes protestantes. Por lo tanto, lo que ellos podían de alguna manera aportar a la visión de Irlanda era algo que servía para determinado tipo de clase social y para determinado tipo de educación. Joyce es el primero que da una patada a toda esta circunstancia detrás de una idea que va a aparecer en el retrato del artista adolescente con una fuerza increíble, que es un concepto latino que es el de non serviam en realidad. Vale decir, no hay que servir a la patria, no hay que servir al país, no hay que servir a la religión, no hay que servir absolutamente a nada más que a la propia conciencia y al propio deseo de crear algo distinto. Y esa es la idea fundamental que va a aparecer en una parte central del retrato del artista adolescente, luego de que Stephen Dedalus asiste a un sermón, ya lo van a ver ustedes, que es absolutamente terrorífico, donde se narra en detalle todo lo que significa el infierno. Él no soporta toda esta circunstancia, sale de la iglesia, va a la playa y tiene entonces ahí una especie de epifanía cuando ve a una chica muy bella, con la cual no cruza ninguna palabra, pero a la que compara como una especie de paloma que representaría algo así como una especie de Espíritu Santo laico, para decirlo de alguna forma. Y es ahí donde aparece justamente esta idea de no servir a nada y oponerse de este modo a todo lo previo. Va a haber toda una serie de dicotomías que Joyce va a plantear a partir de esto y que lo van a transformar en un personaje muy incómodo para el gobierno irlandés, porque, por ejemplo, él va a ver, el gobierno irlandés, en el momento en que es bastante complejo de explicar. Irlanda va a lograr una autonomía respecto de Inglaterra, pero no tiene instituciones. Entonces, ¿qué va a hacer Irlanda? Se va a servir de una institución que pueda de alguna manera hacerse cargo de las instituciones. Va a ser la Iglesia. Le va a entregar dos cosas que son fundamentales en cualquier país, que son la educación y la salud, a la Iglesia. Y agárrate, porque ahí es donde empiezan todos los problemas graves irlandeses del siglo XX, donde van a aparecer las discriminaciones, donde va a aparecer las famosas lavanderías de Magdalena, las Magdalene Laundries, a donde se mandaba a las mujeres solteras,
donde se va a penalizar con prisión a la homosexualidad, donde se va a producir todo tipo de abuso de parte de la Iglesia. Y por otro lado, el gobierno, habiendo delegado todo eso, también va a delegar una parte de la Constitución, haciendo que muchos de los ideales de la revolución queden entre paréntesis y demás. Por otro lado, el gobierno va a aceptar, desde el punto de vista anterior, que el campo es el lugar ideal que mejor representa a Irlanda, lo cual era para ese entonces absolutamente ridículo, porque la gente en el campo se moría de hambre y emigraba a las ciudades, y entonces para sostener al campo deciden plantearle a los ciudadanos, a los habitantes de las ciudades, un impuesto que servía para subvencionar al campo. Joyce se va a oponer a todo ese tipo de cuestiones. Yo anoté acá una serie de oposiciones que él va a plantear en sus textos, entre, por ejemplo, el mito y la cotidianeidad. Él va a elegir la cotidianeidad, y en todo caso va a disfrazar al mito de cotidianeidad las idealizaciones y los sueños contra el prosaísmo de la vida, la rutina contra el heroísmo, el presente contra el pasado, y el arte como contra cualquier forma de rebelión o revolución. Estamos en la antesala de un pensamiento nuevo para Irlanda, que a su vez se va a nutrir de otra cosa muy importante, y acá tiene que ver la educación jesuita de Joyce. Ustedes saben que de todas las ramas retrógradas que tiene la Iglesia católica, la más progresista es justamente la de los jesuitas, que en forma sistemática lo que han hecho en todas partes del mundo es estudiar, estudiar y estudiar, y a su vez enseñar a estudiar. Y Joyce se crió en escuelas jesuíticas, paréntesis, hasta el día de hoy la educación en Irlanda es religiosa. ¿Esto qué significa? Significa que de las más de 6.500 escuelas primarias que existen en Irlanda, los padres, para anotar a sus hijos, tienen que presentar el certificado de bautismo. Solamente hay 60 escuelas laicas en todo el país. Imagínense ustedes el nivel de presión que todo esto implica. Pero bueno, Joyce le sacó provecho, porque una de las cosas que hizo en un lugar tan provinciano como era Dublín fue justamente buscar la manera de internacionalizarlo. Vale decir, de enterarse qué era lo que pasaba en Europa. Muchos irlandeses van a hacer eso, Beckett fue otro, y prácticamente yo diría que casi todos los grandes escritores irlandeses vivieron obligadamente algún tiempo fuera de Irlanda antes de volver, o directamente no volvieron nunca. Es el día de hoy donde uno se sorprende con muchas cosas. No sé, yo fui unas 12 veces a Irlanda, y siempre por periodos relativamente largos, y por ejemplo, un país de gente absolutamente enloquecida por la música, los irlandeses son uno de los pueblos más musicales que uno se puede imaginar, no tienen un teatro de ópera. Y cuando uno le pregunta, pero ¿a ustedes que les gusta tanto la ópera? Dice, no, vamos al Covent Garden, si es una hora de avión. Entonces, en lugar de desarrollar un teatro propio, un teatro musical propio, utilizan el teatro de los ingleses. En Irlanda hay muy pocas editoriales, y los escritores son consagrados solamente cuando son publicados en Nueva York o en Londres. Pero hay muchísimos escritores irlandeses que solamente han publicado en Irlanda, en editoriales muy pequeñitas, y que no los conoce nadie, y que son absolutamente geniales. Entonces, quiero decir, Joyce se topó con eso, pero llevado a un nivel muchísimo más grave. Y de alguna forma, una novela como El retrato del artista adolescente, lo que va a hacer es una revisión de todo este tipo de datos en sordina. Cuando digo en sordina, quiero decir, y vuelvo a mi discurso del principio, para un irlandés todo va a ser transparente, para nosotros no, porque todas las menciones que va a haber a cada una de las cosas que yo le fui contando están ocultas en el texto, no porque Joyce se haya propuesto esconderlas, sino porque no era necesario aclararlas para un lector irlandés.
¿Me explico? Bien, no me voy a meter en la novela, sí voy a decir que ese es trabajo de Natalia. Lo que sí voy a decir es que la actitud de Joyce va a producir una especie de cataclismo, porque uno de los grandes problemas irlandeses es el problema de la identidad. Y justamente después de que Yeats había dejado la impronta tan grande, no había muchas alternativas más que seguirlo a Yeats o romper con todo. Y Joyce rompió con todo. Al romper con todo, creó entonces una impronta que otros escritores iban a seguir. Por ejemplo, Austin Clarke. Austin Clarke es un poeta también de clase media, también de origen católico y también de vida ciudadana, de vida urbana. Más adelante, este mismo tipo de problema se va a ver o va a encontrar otras soluciones, pero fundamentalmente Joyce va a dejar una marca a fuego en sus conciudadanos, no tanto por el nivel de escritura, que es un nivel absolutamente fabuloso, sino por este tipo de cuestión, por romper con la idea de lo que debe ser Irlanda, de lo que debe ser un irlandés y demás. Curiosamente lo hace siendo más irlandés que cualquier otro, instalando a Dublín en el mapa del mundo de una forma en que nadie antes lo había hecho, y a su vez mandándose a mudar para vivir en París, en Trieste, en Zúrich, lugares internacionales con los cuales iba a poder tener contacto con otro tipo de gente. De hecho, ustedes tienen que pensar que prácticamente todos los libros que escribió Joyce fueron publicados a instancias de otras personas, fundamentalmente algunos mecenas norteamericanos, que, por ejemplo, la dueña de Shakespeare and Company, no recuerdo el nombre ahora, recuerdo el nombre de su socia, que era su amante, Adrienne Monnier, Sylvia Beach. Sylvia Beach, que fue la primera que ayudó a Joyce. Ezra Pound, que fue una especie de promotor absoluto de Joyce y que lo hizo publicar en revistas norteamericanas y que le presentó absolutamente a todo el mundo. Hay que decir que Joyce le pagó muy mal porque no era un tipo ni muy agradecido, ni muy amable, ni muy nada. Era bastante poco empático, digamos, con los demás y estaba muy autocentrado. Bueno, en principio esto, grosso modo, es lo que yo les daría a ustedes como background para que cuando se metan a leer el retrato del artista adolescente o cuando transcurran las clases, consideren este tipo de puntos. Vale decir, consideren que nada va a ser casual, todo va a estar ahí presente y que en más de una oportunidad van a necesitar seguramente consultar otras fuentes, no necesariamente literarias, para saber dónde están parados respecto de lo que están leyendo. Porque, insisto, la referencialidad no impide que uno hable de la localía. Y la localía, en el caso de Joyce, es muy, muy fuerte. Bueno, nada, si hay alguna pregunta, si hay alguna queja, las quejas se las dan a Natalia, en todo caso. Las preguntas, si quieren, pueden hacérmelas a mí. Pedro, vos estás exceptuado de quejarte de Natalia. Muchas gracias primero, Jorge. Yo creo que todo lo que dije al principio se ha cumplido. Se abre a preguntas la sesión. Ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, a propósito de lo que está diciendo Jorge. Está, ¿no es cierto?, el poema Parnell en medio del libro, por citar un detalle a propósito de la referencialidad, ¿no? Ya iremos revisando nosotros esta tarea nuestra, pero
pero no sé si hay preguntas, me imagino que son muchas las preguntas. O quizás surgen tantas cosas que se quedaron todos mudos. María Elena. Tenés Está silenciada. Perdón, está perdón, silenciado. perdón. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ay, 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 mi ignorancia es supina, entonces ahora me tengo harta tarea. Entonces una pregunta ahora que me importa. Las lenguas oficiales actualmente en Irlanda son el irlandés y el inglés, tengo entendido. Sí, son las dos lenguas oficiales. Ajá. Ahí también estamos en la cuestión del nacionalismo y todo lo demás, porque menos del 10% de la población es hablante de irlandés. Sin embargo, el irlandés es obligatorio en la escuela, también en todos los documentos públicos, todas las calles y todas las referencias están en los dos idiomas. El único lugar donde no está en los dos idiomas, sino está solamente el irlandés, es en lo que se llama el Gaeltacht, que es todo el oeste de Irlanda, la zona donde está uno de los lugares más lindos de Irlanda, que es Connemara. Si ustedes conocen Tierra del Fuego, Connemara es como una especie de Tierra del Fuego con menos árboles, pero es de una belleza salvaje realmente maravillosa. Y ahí sí, todo está en gaélico, todo está en irlandés y no hay referencia en inglés. Yo estuve, por ejemplo, en lugares como las Islas Aram, que están a una hora de barco de la costa de Galway, y nadie hablaba una sola palabra de inglés. Yo estaba viajando justamente con esta poeta Moya Cannon, que es de Donegal y que ella sí es hablante de irlandés, y la única cosa que entendía cuando ella me presentaba a alguien era en algún momento cuando ella decía Buenos Aires, que eso llegaba a descularlo, todo lo demás no. Ahora bien, esto es una medida, si se quiere, que apunta a un principio identitario político muy importante para los irlandeses, pero que en última instancia, bueno, los irlandeses hace 8 siglos que viven en inglés. Luego, el inglés de Irlanda también es un inglés que tiene muchas diferencias con respecto del inglés británico. Mejor dicho, el inglés británico tiene muchas diferencias. Un tipo de Londres no habla como un tipo de Yorkshire, y un tipo de Yorkshire no habla como un tipo de, no sé, de cualquier otra ciudad, de Leeds o de Manchester y demás. En Irlanda pasa lo mismo. Cada región tiene su propio vocabulario, su propia forma y pronunciación. Pero en el caso de los irlandeses eso se ve agravado porque, por ejemplo, en el Ulster vamos a encontrar, el Ulster es la provincia que está en el noreste de Irlanda. Irlanda tiene 32 condados, de los cuales 26 pertenecen a la República y 6 son propiedad británica, forman parte del Reino Unido. Y el Ulster tiene, si no me equivoco, 8 condados, de los cuales 6 son ingleses. Como ahí hubo muchos escoceses, entonces el acento y las palabras y el vocabulario va a estar muy influido justamente por el habla escocesa. En otros lugares va a haber un sustrato irlandés o gaélico que va a aflorar y que va a modificar la sintaxis en algunos casos y demás. Esto no significa que uno va a Irlanda y no entiende nada, uno va a Australia y no entiende nada, en Irlanda todavía se entiende algo. El Pero punto es que... Jorge, Sí, discúlpame, pero nuestro Joyce escribió en inglés o escribió en escribe, irlandés. escribió en inglés y hay muy pocas cosas que aludan, si se quiere, a la lengua irlandesa. Lo que puede llegar a ver es el mismo tipo de cosas que va a haber entre un chileno y un argentino, o un santiagueño y un porteño, un santiaguino y un porteño en relación con, bueno, qué sé yo, no sé, eh,
ustedes llaman a determinada fruta o a determinada verdura de una manera y nosotros de otra, pero en definitiva nos entendemos mutuamente. Bueno, alguna cosita sí puede haber en Joyce, pero no es lo principal. Él escribía en inglés. Y todo lo de la cultura gaélica y demás realmente le resbalaba. Muchas gracias. ¿Me fui? No. No, Mari Carmen. Jorge, ¿qué opinas tú de los poetas de nuestra edad, para hacer un promedio? John O'Donoghue, David White, poetas irlandeses contemporáneos. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos. Yo soy fanático de la poesía irlandesa contemporánea porque realmente encuentro que lograron un equilibrio muy bueno entre lo que decía al principio, hacer una poesía de una enorme claridad y de una enorme referencialidad que por otro lado se extrapola a prácticamente cualquier lugar del mundo en términos de la reflexión que vayan a hacer. Hay algunos poetas irlandeses que son absolutamente inmensos, de los mejores que uno se puede imaginar. El problema es que son tantos, realmente son tantos. Si ustedes se ponen a pensar que una isla que tiene 4,5 millones de habitantes tiene a la fecha 4 premios Nobel de literatura, que aparte de eso tiene una riqueza de escritores absolutamente fabulosa, a tal punto que Dublín hasta durante varios años fue la ciudad del libro elegida por la UNESCO. Debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde uno se puede comprar una remera. ¿Le dicen remera a ustedes a una camiseta? La poleta. Se pueden comprar una remera con la cara de Beckett. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? Pero ellos tienen un orgullo gigantesco tanto por su música como por su literatura. Entonces, hay un respeto que no existe en otras partes. Yo contaba esto, Natalia seguramente lo recuerda, que digamos, en los distintos estamentos que formaban la cultura irlandesa, los poetas, los bardos, ocupaban un rango muy alto. A diferencia de nuestros días, en donde cualquier perejil que escribe 3 o 4 versos llama eso poesía, en ese entonces, estoy hablando de la Irlanda medieval, normalmente para ser poeta uno estudiaba una carrera que duraba aproximadamente 20 años, porque los poetas eran los que estaban a cargo de la genealogía de los nobles y de los reyes, y entonces eran muy importantes, y aparte porque había distintos tipos de poesía, había poesía lírica, había poesía épica, etcétera, y era también la distracción que podía llegar a haber en las cortes o la distracción que podía haber en otros lugares. Entonces, estaban, por supuesto, los nobles, estaban los nobles y la monarquía que fuera a ver, estaba, si se quiere, el estamento eclesiástico y estaban los poetas. Eso sobrevive en la actualidad a tal punto que hasta no hace mucho, cuando hay una noticia política en la primera plana de los diarios, al margen de lo que escribían los periodistas, se le preguntaba a un poeta qué era lo que opinaba. Y pasaron cosas absolutamente ridículas, como por ejemplo cuando hay un poeta que murió el año pasado, ese que escribió el poema de Cromwell, que en este momento no me acuerdo el nombre, que fue contratado por Honda para que hiciera publicidad de los autos de marca Honda. Y fue realmente la comidilla de todo el mundo, porque este tipo, que tenía una credibilidad muy grande porque era poeta, aparecía en la televisión recomendando a los autos de la marca Honda por todas sus cualidades, pero sus amigos sabían que él no sabía manejar. Cosa que se supo mucho más tarde, que no sabía manejar, y digamos, todo el mundo se rió mucho de toda esta cuestión. Pero bueno,
quiero decir, el estatus que tienen los poetas es otro. No se llega a poeta simplemente porque uno tenga que expresar sus sentimientos, sino al día de hoy se llega por consenso, hay una especie de carrera. Se empieza muy joven, publicando en tal o cual revista, ganando tal o cual premio, y eso, de alguna manera, va consensuando que llegue un día en que la comunidad de escritores lo considere a uno poeta, y cuando ocurre eso, la comunidad de lectores también lo considera a uno poeta. Pero hay una conciencia muy clara de que la literatura y la poesía no son expresión, son una forma de arte. Para acceder a esa forma de arte hay que tener una serie de conocimientos artesanales, para decirlo de alguna forma, que se pueden aprender. Uno no puede aprender a escribir a favor de esto o en contra de aquello, pero uno puede aprender una serie de destrezas que permitan que uno sepa, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la versificación, cuestiones vinculadas al propio uso de la lengua, a montones de cosas. Lo último es la expresión. Y uno de los problemas que hay en América Latina, en líneas generales, veo es que todo el mundo piensa que con expresarse basta. Y en realidad eso demuestra una falta de oficio muy grande. Digamos, es un poco la sensación que yo tengo. Y luego hay otra cuestión que es muy distinta de la cuestión latinoamericana en líneas generales. Hay países en donde hay todo un culto al poeta. Yo recuerdo dos en particular que son, primero en la lista Chile, segundo en la lista México. Acá en Argentina generalmente tenemos bastante desconfianza de los poetas y también bastante desconfianza de los narradores. En general no confiamos prácticamente en nadie. El punto es que figuras señeras o importantes como los que yo mencionaba antes, Huidobro, Pablo de Roca, Neruda, Nicanor Parra, hoy en día Zurita y demás, son imposibles dentro de la cultura argentina, porque nosotros no vemos a los poetas de esa forma. No nos imaginamos a figuras que tienen un ventilador acá que les está sacudiendo el pelo permanentemente mientras miran el mar emocionados. No es eso. En Irlanda, en líneas generales, la figura del poeta tiene importancia, pero no importancia por las razones que tiene importancia en México o en Chile, donde la sensación que yo tengo es que hay un culto a la personalidad. En Irlanda no existe el culto a la personalidad, existe en todo caso el culto a las letras. ¿Esto qué significa? Que un poeta es importante por lo que escribió y no por la figura que de alguna manera se crea públicamente. Cuando eso ocurre es un hecho del todo excepcional y tiene que ver con algún otro tipo de cuestión. Les doy un ejemplo que es el ejemplo por excelencia, Seamus Heaney. Seamus Heaney, para que ustedes tengan una idea, cuando murió Seamus Heaney era la final del campeonato irlandés de fútbol gaélico. Había 70.000 personas en el estadio e hicieron 5 minutos de silencio en honor a Seamus Heaney. Ahora, ¿qué pasa? Seamus Heaney es un tipo que aparecía en la televisión y decía algo que era igual. A mí me da lo mismo el primer ministro o el último barrendero. Yo trato a todo el mundo exactamente igual. Y en la realidad era así. Un tipo que realmente, sabiendo lo importante que podía llegar a ser, no se la creía, no quería que le rindieran pleitesía ni nada por el estilo. Nuevamente, Natalia, discúlpame, pero lo cuento otra vez. Yo te iba a pedir que lo contaras, tu encuentro. En el año 2007 yo organicé una semana de cultura argentina en Dublín y llevamos películas, una serie de escritores, conferencias, un grupo de tango, bueno, ese tipo de cosas. Mi foto había salido en el diario. Entonces, una tarde
fui a la presentación de un libro de un editor irlandés, Peter Fallon, que es el dueño de la principal editorial de poesía en Irlanda, que se llama Gallery Press, que es una editorial muy, muy, muy buena. Por supuesto estaba toda Irlanda ese día ahí presente, y entre los que estaban presentes estaba Seamus Heaney, que era amigo de Peter Fallon. Lo vi de lejos y dije, wow, un premio Nobel. Con mis amigos poetas nos fuimos al pub de un hotel y estábamos ahí pidiendo algo en la barra, cuando de pronto alguien me toca así la espalda, y me doy vuelta y es Seamus Heaney, y me dice, ¿usted es el poeta argentino que está organizando esa semana cultural acá en Dublín? Me dice, yo soy Seamus Heaney, también soy poeta. Bueno, que de pronto, en un país de América Latina, donde cualquier piojo resucitado, 2 minutos después de haber escrito su primer librito de miércoles, se cree San Martín, comparado con la modestia y la humildad de este tipo, yo le di la mano y le dije, discúlpeme, pero no me la voy a lavar en una semana, es el primer premio Nobel al que saludo en mi vida. Al margen de que el tipo realmente es un grandísimo escritor. Si no los leyeron, les recomiendo muy especialmente que lean, o sea, los poemas de Heaney son maravillosos, pero muchísimo mejor que la poesía de Heaney son los ensayos de él. Hay 2 ediciones en castellano, una publicada en Anagrama con algunos de los mejores ensayos de todos, y la otra publicada por el Fondo de Cultura Económica. Él publicó más de 7 colecciones de ensayos, estas 2 son, ¿cómo decir? No, son antologías de estos ensayos. La de Anagrama sobre todo está muy bien traducida, se las recomiendo. De acuerdo. Bueno, para volver a la cuestión, es muy difícil elegir entre poetas. Yo tengo algunos que son mis favoritos, qué sé yo, no sé. Entre las mujeres hay una poeta que es la decana de la poesía irlandesa ahora, que este año cumple 80 años, que es Elaine Ní Chulainn. Es un nombre que se escribe en gaélico, Eilean Ní Chulainn, Elaine Ní Chulainn, que es una gran poeta. A mí me gusta muchísimo Moya Cannon, a quien traduje, que me parece que es una poeta de una humanidad, pero absoluta, rebosante. Otra gran poeta es Ivan Bolan, que murió el año pasado, que es la introductora del feminismo en la poesía irlandesa y en la literatura irlandesa. Yo les mencioné a Heaney, pero bueno, la lista de poetas es enorme. Entre los más interesantes de los últimos tiempos, bueno, a mí hay 2 o 3 que aparte son amigos, y digamos, primero son amigos y después son poetas que admiro. Uno de ellos se llama Michael O'Loughlin, que es absolutamente fabuloso, es una de las personas más cínicas que uno se puede encontrar. De hecho, se inventó un poeta letón emigrado a Irlanda, y lo utilizó durante aproximadamente 2 años hasta que se descubrió que lo había inventado él. Él decía que lo había traducido en realidad, y usó al letón para hablar mal del gobierno irlandés, de la religión, de las costumbres, o sea, habló pestes de todo lo irlandés sirviéndose del letón, hasta que se descubrió que fue él. Otro tipo que es fabuloso es Peter Serre, que es un muy buen poeta. Pero bueno, insisto, la lista es tan larga que no me animaría a decir lean este o lean este otro. Lean todos los que puedan, porque realmente valen la pena. Y con los narradores pasa exactamente lo mismo. Normalmente siempre todo el mundo cuando se habla de Irlanda piensa en lo mismo, piensa en Yeats, en Joyce y en Beckett. Algunos de vez en cuando piensan en Bernard Shaw también. Digamos, esa es la cabeza nada más, lo más visible. Pero, por ejemplo, una de las más grandes glorias que uno puede imaginarse es la de la Flann O'Brien. Flann O'Brien es la cuarta pata de la gran vanguardia irlandesa. Es un escritor absolutamente genial, pero absolutamente genial. Joyce admiraba a Flann O'Brien,
Borges admiraba a Flann O'Brien, Dylan Thomas admiraba a Flann O'Brien, Cabrera Infante admiraba a Flann O'Brien. Es realmente maravilloso. Si ustedes leen, por ejemplo, El tercer policía, es una novela de aproximadamente 300 páginas donde uno entiende de qué está hablando el tipo cuando llega a la última página. Todo el resto no se entiende absolutamente por qué. O sea, es toda una discusión a propósito de cómo los irlandeses se van fundiéndose a sí mismos hasta transformarse en bicicletas. Y hay un robo de una bicicleta y entonces aparece un policía, pero en realidad es un policía filósofo y demás. O si no, por ejemplo, una novela absolutamente revulsiva, como es La boca pobre, que fue escrita en gaélico en la década del 40, básicamente porque lo que hace es burlarse de todos los ideales nacionales irlandeses, y lo hace con una crueldad pero absoluta. Es fantástico. De la segunda mitad del siglo XX, el más grande escritor de todos es John McGahern. John McGahern, y sobre todo les recomiendo que lean los cuentos de John McGahern, que son absolutamente geniales. Para que tengan una idea, John McGahern es Chekhov en inglés. Por otro lado, John McGahern es uno de los grandes introductores de Chekhov en la literatura irlandesa. Pero también hay montones de otras personas, por ejemplo William Trevor, que está muy traducido al castellano y del cual pueden conseguir muchísimos libros. Digamos, hay una... Si ustedes se ponen a revisar y hacen una lista de lo que consideran literatura inglesa, van a encontrar que el 80% de los escritores supuestamente ingleses son irlandeses. Puede parecer un chiste, pero no es un chiste. Si uno va desde muy atrás, se va a encontrar con que muchos de los grandes escritores de lengua inglesa nacieron en Irlanda o son irlandeses y demás. ¿Qué otra cosa más les podría decir? Con la dramaturgia pasa lo mismo. Tienen unos dramaturgos absolutamente increíbles. Yo les mencioné a John Millington Synge, Yeats también escribió y Lady Gregory también escribieron piezas teatrales, pero por ejemplo Sean O'Casey es un escritor también importantísimo, contemporáneo de ellos. Otro personaje que tienen que tener en cuenta es Brian Friel, que es uno de los últimos grandes dramaturgos irlandeses. Brian Friel escribió un montón de obras de teatro. Hay una que se llama Traducciones, Translations, hay otra que se llama Philadelphia, Here I Come. Hay una que hicieron una película en Irlanda con Meryl Streep, que se llama Dancing with Lunasa. No sé cuál es el título en castellano. Pero bueno, el último gran dramaturgo irlandés, ustedes vieron ya 3 películas de él, se llama MacDonald, es el nombre, no recuerdo el apellido, el nombre no lo recuerdo, pero hay una película que se hizo sobre una obra de teatro de él que se llama En Brujas. Hay otra película que se llama Siete Psicópatas, y es el guionista de la película esta con Frances McDormand a propósito de la mujer que pone los carteles en la ruta, que está buscando al asesino de la hija, creo, una cosa por el estilo. Bueno, él tiene también una trilogía de piezas teatrales que ocurren en las Islas Aram. Es maravilloso, el teatro es muy importante en Irlanda y hay muy buenos puestistas teatrales también. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que les pueda decir o que necesiten saber. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Agradecerte, Jorge. Yo creo que
el estímulo, ¿no? Se abren las ganas de leer muchísimas cosas. Y yo recomendarles, hay una antología de la poesía irlandesa, creo que no está acá, pero que es editada y traducida por Jorge, y la selección de poetas que hay ahí es muy notable. Yo les voy a mandar al chat la portada de ese, porque creo que puede ser una buena manera de partir, ¿no? De ir entrando en la poesía. Ahí es una doña antología, así que ahí hay una estupenda selección de poetas. Bueno, Natalia, no, cualquier cosa que necesiten vinculada a eso, para mí es un gusto. Si necesitan datos o listas o recomendaciones de autores, insisto, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo traducido, no todo lo que debiera, pero por ejemplo, qué sé yo, no sé, estaba viendo que en España ahora se publicó una antología de Mary Lavin. Mary Lavin es una de las cuentistas más importantes de Irlanda. Murió hace unos 20 años, para que ustedes tengan una idea, tiene más de 30 libros de cuentos. Bueno, Edna O'Brien está muy traducida, por supuesto, y aparte muy levantada por el feminismo, sobre todo porque fue una de las primeras escritoras que tuvo una actitud respecto del sexo y de la sexualidad mucho más abierta de la que se permitía en Irlanda. Bueno, Claire Keegan, los 4 libros que existen los traduje, o sea que está totalmente disponible. En la web hay muchas entrevistas, hay muchas lecturas. Si ustedes, por ejemplo, buscan en YouTube, van a encontrar que es enorme la cantidad de lecturas de poetas irlandeses que hay, o de autores irlandeses. Y realmente yo creo que hay una diferencia muy, muy grande entre ellos y nosotros, y pasa justamente por el oficio, por imaginarse que antes de ser escritor uno tiene que aprender a escribir, y aprender a escribir no es algo que se haga por generación espontánea, sino que se aprende leyendo, copiando, y también, en algunos casos, pidiendo el consejo de alguien que estuvo antes, y que no se quiere tanto como para no querer darlo. O sea, no le pidan consejos a Nicanor Parra nunca. No te rías, Pedro, no te rías, Pedro. Consejos hay que pedirle a Jorge Tellier y a Enrique Lin. Esos dos sí son los que valen. ¿Y Gabriela? Bueno, depende qué edición vayas a leer. Yo te recomiendo que leas la de Verónica Sondek, que se parece a lo que quería hacer Gabriela Mistral, y no las otras ediciones que existen, que tienen que ver con lo que hicieron los editores con Gabriela Mistral. La edición de Verónica Sondek, que es la del LOM, respeta la idea que ella tenía de su poesía a través de las cartas, y entonces, cuando vos lees a Gabriela Mistral, se transforma en una escritora completamente distinta de la que era a través de sus editores normales, que lo único que hacían era apilar una cantidad de poemas cada tanto y publicarlos así. Entonces, a veces sí funciona de otra manera. Pero de todas maneras, si vos me preguntás, yo duermo más del lado de Lin y del lado de Tellier que de los otros. Así que bueno. Bueno, gracias por la paciencia y Gracias a ti. espero que se diviertan mucho con Joyce. Vamos a trabajarlo lo más que podamos, y muchísimas gracias, Jorge, por todo, por este encuentro tan inspirador, y por todo el esfuerzo, porque como les contaba a los demás, había hartas dificultades de conexión, mucho frío además allá en Tigre, así que esperemos que la estufa funcione. Ya te cuento. Sí. Pero me sirvió para inaugurar la chimenea, así que está bien eso. Eso es. Muchas gracias y muy buenas noches.
Hasta luego, que la pasen bien. Chao, gracias. Hasta luego. Muchísimas Chao. gracias, Chao, Jorge. gracias. Muchísimas Chao, gracias. Muchas gracias, Gracias. George. Entrete-